Amada iglesia, el domingo pasado decíamos que nosotros debemos preocuparnos mucho, más que por nuestro pasado, por nuestro presente, si usted lo recuerda, debemos preocuparnos más por nuestro futuro. Ahora es cierto lo que dicen por ahí, que cuando nosotros nos preocupamos mucho por el pasado, como no lo podemos cambiar, el pasado no lo podemos cambiar, entonces nos deprime. Cuando usted se queda rumiando su pasado, se deprime, porque nada puede hacer. ¿Qué va a hacer? Nada, ya pasó. Ya, al pasado hay que echarle tierrita y vamos para adelante. Pero como no lo hacemos, sino que volvemos y volvemos al pasado, y si yo hubiera hecho, y si yo hubiera esto, y si esta cosa, y si esto, es algo muy tenaz. Cuando nos preocupamos por el presente, y como no tengo tiempo, no tengo plata, y no sé qué voy a hacer, y las deudas, y la luz, y el agua, y etcétera, entonces nos da estrés, nos estresamos. Y cuando nos preocupamos por el futuro, ¿qué va a hacer? ¿Y mañana con qué vamos a comer? ¿Y cómo vamos a vivir? ¿Y qué va a suceder? ¿Y este mundo? ¿No? Entonces nos da ansiedad. Pero la palabra de Dios nos dice que más nos debemos preocupar por nuestro futuro, viendo nuestro futuro como el camino que nos ha trazado nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo veíamos el domingo pasado, que Jesús nos muestra, nos traza el camino, y además de mostrarnos el camino hacia el futuro, porque Él no lo muestra el camino hacia el pasado, sino hacia el futuro, Él nos dice que nos va a acompañar y que nos acompaña en ese caminar. Amén, iglesia. Palabras más, palabras menos, lo que le está diciendo y hoy nos quiere decir el Señor es que primero y por encima de todo se tiene que hacer la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. Y esto lo hace porque Él, Dios Todopoderoso, Él reconoce nuestras dificultades, Él reconoce nuestras aflicciones, Él sabe por lo que nosotros estamos pasando. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí, estamos pasando por algo. La gente cree y siempre se preocupa. Ay, es que mi papá no se da cuenta lo que estoy pasando. Ay, es que mi mamá no se da cuenta lo que estoy pasando. Ay, es que mis hijos no se dan cuenta lo que yo estoy pasando. Ay, es que la iglesia no se da cuenta lo que yo como pastor estoy pasando. Y la iglesia dice, es que el pastor no se da cuenta lo que yo estoy viviendo. Cada uno está viviendo situaciones distintas, diferentes, dificultades. Y tenemos que reconocer que tenemos todos dificultades. Dios sabe que tenemos grandes dificultades. Y por eso Él desea que nuestro caminar, ese caminar hacia el futuro, sea lleno de esperanza. El sermón de hoy se llama Viento de Esperanza. Y váyase al Salmo 32. Salmo 32. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Salmo 32 en el versículo 8. ¿Lo tiene, iglesia? Escuche lo que dice la palabra de Dios. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor. Canten todos ustedes los rectos de corazón.
Y el que lo cree dice amén. Y le da un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amada iglesia, el llamado de nuestro Señor Jesucristo es reconocer el camino por el que nosotros debemos andar. Lo que más le preocupa a Dios es que nosotros reconozcamos ese camino como el único camino, como el camino verdadero. Y ahí es donde nosotros podemos entender que la mayor parte de las veces sabemos cuál es el camino correcto, porque el Espíritu de Dios se ha derramado sobre nuestro corazón y sabemos lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Sabemos que estamos actuando bien o que estamos actuando mal. Pero el gran problema es que no lo reconocemos. No lo reconocemos. Nosotros sabemos que es pecado. Yo creo que todos los que hoy estamos aquí y la gente que está allá afuera sabe qué es pecado y qué no es pecado. Pero más sin embargo, sabiendo que es pecado, terminamos nosotros haciéndolo. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo. A pesar de que sabemos que lo que es bueno y lo que es malo, terminamos haciendo más lo malo que lo bueno. ¿Y eso por qué? Porque no lo estamos reconociendo. Es como si dijéramos conocerlo dos veces, volverlo a reconocer, volverlo a conocer, volverlo a entender. Por eso, el Señor ve que nosotros caminamos, pero no reconociendo el camino que Él nos lleva. No vamos con alegría por ese camino. No vamos con gozo, no vamos con grandes expectativas. Eso es más o menos como si nosotros estuviéramos trabajando porque nos toca trabajar. Como si estuviéramos comiendo porque nos toca comer. Como si estuviéramos caminando porque nos toca caminar. Es decir, no reconocemos lo que nos está pasando. Y el Señor sabe que nuestra vida así no tiene sentido, amada iglesia. Por eso el Señor nos dice en su palabra, yo te instruiré. Te instruiré. ¿Qué significa instrucción? Es dar a conocer. Yo te voy a dar a conocer. Cuando tú estás caminando en el camino del Señor, el Señor te muestra, te enseña, te da a conocer, te revela, te hace ver cosas inimaginables, cosas que otros no ven. Aprender conocimiento, tener sabiduría que otros ni siquiera la perciben. Esto significa, amada iglesia, que el Señor tiene todo el poder para sacarte de la ignorancia. ¡Wow! ¡Wow! Muchas veces nosotros decimos, lo que pasa es que yo no sé, lo que pasa es que yo no tengo conocimientos, lo que pasa es que yo no fui a la universidad, lo que pasa es que, ay, qué pena, pero pues yo nací en un hogar muy humilde y mis padres no me dieron escuela, lo que me dieron fue fuete, no me dieron nada más y entonces yo no tengo conocimiento, no tengo nada. Pero cuando uno empieza a leer la palabra de Dios, uno empieza a descubrir que nuestro Señor Jesucristo cogió a lo más vil. Él eligió a lo peor de lo peor, a los más brutos, y los volvió sabios. Una bendición maravillosa el saber que en las manos de Él puede hacer cosas maravillosas. No hay universidad, no hay colegio, no hay maestro que nos pueda instruir mejor que Él. Pero Él nos dice, cree en mí, confía en mí. Yo te voy a sacar de la ignorancia. Ahora, de la terquedad, porque nos habla de terquedad en los versículos que acabamos de leer. Él no te va a sacar de la terquedad. ¿Por qué? Porque Él te saca de la ignorancia. De la terquedad tienes que salir tú. Amén, iglesia. A uno le toca salir de la terquedad. Muchas veces uno dice, Señor, yo soy débil. Señor, yo soy débil. Claro, yo te voy a dar la fuerza, yo te voy a dar el ánimo. Pero tú tienes que afirmar, decir, no. Pero nosotros confesamos nuestro pecado diciéndole, Señor, ¿por qué no me das fuerza? ¿Por qué no? No, ya la tienes. Lo que tú necesitas es una decisión. Y por eso es que nosotros terminamos en la terquedad. Él también nos dice, yo te mostraré. Mostrar. Es decir, que te hará ver lo que tú no has podido ver.
te hará ver cosas maravillosas. Mire, amada iglesia, no me lo conteste en este momento. No quiero ponerlo a usted a pelear con usted mismo. Yo preguntaría, ¿quién de los que están hoy aquí durante esta semana vio a Dios? En el transcurso de esta semana, lo vio, lo sintió, lo persiguió, ahí lo vio, clarito. ¿Quién? Y yo le puedo asegurar que muchas de las personas que están hoy aquí dirán, no lo vi en ningún momento, en ningún lugar, no tengo ni idea. Es más, yo creo que esta semana estaba como muy ocupado, se dio vacaciones y se fue para San Andrés. Porque por más que yo le clamé en la tarde, en la mañana, en la noche. Amada iglesia, la palabra de Dios nos dice que el Señor nunca nos deja, que no nos abandona, que está 24/7 con nosotros, que Él incluso en el momento más indigno, cuando Él nos ve que estamos pecando, Él se hace a un ladito y mira así como de reojo, esperando, ¿ya terminó? Uf. Pero no nos deja. No nos deja, amada iglesia, no nos deja de echarnos el ojo. Es como el niño en el centro comercial. Papi, yo voy a jugar, yo voy a los juegos, yo voy para esto. Y el papá se queda mirándole y no le quita el ojo de encima porque sabe que el niño corre peligro. Dios sabe que tú corres peligro y por eso Él está encima. Él está encima. Y cuando el niño se cae, el papá se acerca y le dice, pero mi hijo, ¿por qué no ve? No ve que hay gradas, no ve que hay escaleras, no ve que hay esto. No lo vi. Y eso es lo que nos ocurre. Nos caemos porque no vemos, pero el Señor dice, yo te voy a mostrar los peligros, yo te voy a mostrar los huecos, yo te voy a mostrar las profundidades del abismo para que tú no caigas. Pero de igual manera también el Señor nos dice, yo te daré consejos. ¿Cómo? Amada iglesia, ¿sabe qué significa eso? Yo te daré consejos. Que tenemos al mejor asesor. ¿Sabía usted que cuando un personaje, llámese un gobernante, llega a ser alcalde, gobernador, senador, representante, cualquier cargo de estos, inmediatamente él toma posesión, la ley ha determinado que para esos cargos las personas y puedan ejercer bien su cargo deben tener asesores. Entonces, el alcalde tiene que tener asesores en política, asesores en economía, asesores en estructura vial, asesores en salud, personas que son expertas en una determinada área y su papel es asesorar al alcalde, al gobernador, al gobernante para que tome las mejores decisiones. De ahí que muchas veces los técnicos, los especialistas dicen no lo hagamos, pero el gobernante, haciendo honor a que es un mulo y un caballo, toma la peor decisión. Y eso es lo que muchas veces nos ocurre a nosotros, que tenemos al mejor consejero, admirable. Admirable, dice la palabra de Dios, que nos aconseja, que nos dice que no, que nos dice que sí. Dice, yo velaré por ti, te daré los mejores consejos para que tú tomes todas las decisiones correctas. Una gran bendición, amada iglesia. Él termina diciendo que Él vela por nosotros, que sus ojos siempre nos van a cuidar. Siempre va a estar pendiente de lo que hagamos. Y si nos caemos, Él lo primero que hace cuando nosotros pecamos. Yo no sé si usted sabía eso. A veces nosotros, porque es que el pecado es dañino. El pecado lo causa Satanás. Y nosotros con nuestros propios malos deseos. Pero Satanás nos dice, hágale papito que eso es bueno. Y cuando nosotros caemos y hacemos lo que Satanás cree que es bueno, inmediatamente Satanás
no nos celebra, no dice excelente, no, nos acusa. Mire cómo actúa, te hace caer y cuando tú te caes, inmediatamente va a decir, véalo ahí, mírelo ahí, mire esto. Nos acusa el diablo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que Dios, para que nuestro amado Salvador Jesucristo nos diga, ya no soporto más a este pecador inmundo y se vaya y te abandone. Como el pecado es tan vergonzoso, y tú lo sabes, si has pecado sabes, es tan vergonzoso y uno se siente tan mal, uno cree que Dios hace eso, que se aleja de uno. Y es todo lo contrario. Cuando tú te caes, Dios acude a ti, corre a levantarte, te tiende la mano. Pero es tal la ignorancia que nosotros tenemos que en lugar de tenderle la mano, llorar y decirle perdón, nosotros nos hacemos los sordos, los ciegos y los mudos. Amén, iglesia. Amada iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar lo que nuestro Señor Jesucristo nos está ofreciendo. No seamos tercos, no seamos obstinados, no seamos rebeldes. No nos dejemos comparar como nos compara la palabra de Dios con un animal que no tiene discernimiento. El mulo, el caballo no tienen discernimiento. Y por eso dice Dios, si ustedes, como yo los amo, pero ustedes se comportan como un animal sin discernimiento, pues los tengo que tratar a la fuerza, con brida, con freno. Porque es la única forma para que ustedes se guíen y caminen por el camino correcto. La terquedad del corazón hace que tú andes en tus propios caminos, en tu propia voluntad. Y lo peor que puede haber es la terquedad de un cristiano que levanta las manos, un cristiano que ora, un cristiano que alaba, un cristiano que se regocija en Cristo, pero que no sigue el camino que Dios le traza. Ese es un cristiano religioso, el cristiano que hace su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Un cristiano que se guía con su propia sabiduría, pues con esa propia sabiduría va a tener 1001 problemas. Entonces, amada iglesia, si esto es lo que nos está diciendo el Señor, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Por qué nos sigue pasando? ¿Por qué seguimos con la terquedad en nuestro corazón? Y ese es el gran problema de este salmo. Estoy haciendo referencia al Salmo 32, que nosotros nos quedamos con esto tan lindo. Es que el versículo 8 y 9 es maravilloso. Yo te instruiré, yo te mostraré, yo te daré consejos, velaré por ti, no seas como el mulo, el caballo, etcétera, etcétera. Yo te voy a estar, alégrate tú, dice al final, regocíjate en el Señor, canten ustedes los justos de corazón, amén, gloria a Dios. Pero nos olvidamos de lo que debemos hacer para que esto llegue a feliz término a nuestra vida. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Pues ahí en el versículo 1 del mismo Salmo 32, léalo, escuche lo que dice. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones. Una gran bendición. Dichoso a quien se le borran sus pecados. Amada iglesia, ¿cómo se borran los pecados? Con un borrador bien grande. Cuando tú utilizas un borrador, el tuyo, y encima de eso le echas saliva, yo me imagino que lo hemos hecho, ¿cierto? Y borramos, el papel se rompe. Cuando tú utilizas tu propio borrador y le echas saliva, tu corazón se rompe. ¿Cómo borramos los pecados? ¿Cómo los borramos? Los podemos, tenemos la capacidad de borrar nuestros pecados. ¿Y cómo lo hacemos? Dichoso a quien se le borran sus pecados, dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad. No toma en cuenta. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Y escuche aquí el borrador, escúchelo. Este salmo aparentemente es de David. Y David está diciendo, mientras yo guarde silencio, mientras yo no reconocí mi pecado, mientras yo seguí con la terquedad del mulo y del caballo, mis huesos se fueron consumiendo. Porque es que el pecado te consume. Y te consume a ti solito. No consume a nadie más.
te va consumiendo, a ti, por dentro. Es un cáncer, te va consumiendo. Pero miren lo que dice David: mientras guardé silencio, mientras no hablé, mientras no le confesé, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. El pecado nos hace gemir todo el día. ¿Ha escuchado? ¿Cuántas veces nosotros? Mi esposa a veces me pregunta, me dice, uy, ¿a qué se debe ese suspiro? Es que el suspiro es una olla a presión. Esa olla a presión tiene un pitico. ¿Lo ha visto bailar el pitico? ¿Usted lo ha visto cómo se mueve ese pito? ¿Sabe por qué se mueve ese pito? Porque la presión dentro es tan alta que va a explotar. Entonces el pitico y le saca la presión. Ese es el suspiro. El corazón va a explotar y uno hace, libera la presión. Ese es el gemido. Y todo el día nos la pasamos gimiendo. Todo el día gimiendo, 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 gimiendo. ¿Por qué? Porque tenemos un problema. Dice la palabra de Dios, amada iglesia, mientras guardes silencio, mientras tú guardes silencio, eso va a seguir hasta que esa olla a presión va a explotar. Créeme, va a explotar. A veces nosotros no escuchamos. En estos días, para evitar susceptibilidades, hablaba con una persona que conozco hace 65 años. Y le decía, durante toda mi vida y durante toda tu vida, yo siempre te aconsejé que hicieras esto, que hicieras aquello, no porque yo sea sabio, no porque yo sea el consejero admirable, no, porque Cristo a uno le da discernimiento y sabiduría para poder entender, como usted lo va a escuchar hoy, que si no hacemos unos cambios hoy, la olla a presión va a explotar después de 65 años. Y esa persona me decía, sí, hoy lo reconozco, pero ya no hay nada que hacer. Ya no hay absolutamente nada que hacer. Le decía, lo único que tú tienes que hacer es clamar por misericordia. Clamar por misericordia. Y ayer hablábamos de la misericordia. Clamar por misericordia. Porque en la misericordia está el amor de Dios. Pero Él nos dice que no lo busquemos por misericordia, sino que lo busquemos por amor. Porque por amor quiere hacer cosas grandes en nosotros. Cuando lo buscamos por misericordia es, dame una gota de agua de tu dedo que satisfaga mi sed mientras estoy en el infierno. ¿Me está entendiendo, amada iglesia? Eso es lo que está diciendo David aquí. Mi fuerza, versículo 4, si no confieso, si no exploto, si no saco, mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. ¡Wow! Se siente. Pero en el versículo 5, ¡pum!, la olla a presión, mi hermano, empieza a pitar. Pero te confesé mi pecado, dice David. Eso era lo que me estaba matando. Eso era lo que iba a hacer explotar mi vida. Te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Cuando tú confiesas tu pecado e invocas al Señor, Él inmediatamente llega como una suave brisa, como un viento de esperanza. ¿Para qué? Para instruirte, para mostrarte, para darte consejos, para cuidarte. Ahora sí la sientes la brisa. Ahora sí sientes, ahora sí lo oyes. ¿Por qué? Porque a través de la confesión has aprendido a reconocer el mover del Espíritu Santo, el viento poderoso de Dios, que Él se manifiesta permanentemente en nosotros. Pero si no hemos cumplido con los versículos 3
2, 3 y 4, amada iglesia, pues nuestro corazón va a explotar. En un momento va a explotar. Ahora, ¿cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Porque yo sé que el Espíritu Santo en sus vidas se manifiesta. Lo que pasa es que nosotros vivimos como tan preocupados porque la olla explota, pero no hacemos nada para que no explote. Entonces no sentimos ni el consejo, no sentimos la instrucción, no sentimos que Él nos acompaña, etc. Amada iglesia, yo le voy a mostrar 4 formas como el Espíritu Santo se manifiesta en su vida. El Espíritu Santo como el viento de esperanza que es, porque es un viento de esperanza. Es un viento que te anima, es un viento que llega a tu vida y dice, ay, yo pensé que estaba muerto. ¿Le ha pasado alguna vez a usted eso? Que uno dice, no, de esta sí no salgo. Yo el año pasado estaba diciendo eso. No, yo de esta sí no salgo. Hasta aquí llegó. Pero de pronto llega ese viento de esperanza. Ese viento de esperanza como un viento que te anima. Ese viento de esperanza sopla por donde Él quiere. Y eso es una de las grandes dificultades que nosotros tenemos para aceptar. Que Él sopla, la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios, se mueve por donde Él quiere, no por donde nosotros queremos. Que es lo primero que tenemos que aceptar. Váyase a Juan, Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 8. Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 8. Permítame, Juan. Escuche lo que dice la palabra de Dios para que nosotros reconozcamos. El viento sopla, amada iglesia, Juan capítulo 3, versículo 8. El viento sopla por donde quiere. Al viento no le podemos decir que no lo haga. El viento sopla por donde quiere y tú lo oyes silbar. Usted lo ha visto, sobre todo, le pongo este ejemplo. Aquí tenemos nosotros un terreno. Este es un terreno. Y hay una brisa que siempre llega a ese terreno y pasa. Supongamos de este lado. Viene así y pasa. Si viene de este lado, la ráfaga del viento pasa. Pero aquí comienzan a construir una torre, un conjunto residencial. Y le hacen 4 edificios. El viento, al ver los edificios hechos ahí, no dice, Cuando viene el viento, uy, qué pena, ay, me pusieron un obstáculo. No. El viento sigue su curso. Y cuando se mete por entre las ventanas, por entre todo el obstáculo que hay, silba. Y usted lo siente silbar. ¿Y eso qué es el viento? ¿Por qué está silbando? Porque usted lo está obstruyendo. Él silba. Deje usted una ventana medio abierta. En el carro, en la casa, medio, con una rendijita. Y cuando llega el viento, silba. Te está diciendo, me estás obstruyendo el paso. Amén, iglesia. Y tú lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Ignoras. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. ¡Qué bendición! Si nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu, bien. Pero cuando empezamos a hacer nuestra voluntad, empieza a silbar su vida, mi hermano. Empieza a silbar y empieza a sentir que lo están pasando por un lugar donde no alcanza. Eso silba, lo restriegan a uno. Amén, iglesia. Se manifiesta, amada iglesia. Dios nos quiere a nosotros. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos quiere llevar a donde Él quiere. Y uno empieza a preguntar, ¿y a dónde será que nos quiere llevar? Amada iglesia, si tenemos el discernimiento y la sabiduría, gracias a la confesión, Él nos quiere llevar a Jesús. Ese es el destino. El destino es llevarnos a Jesús.
El Espíritu Santo no quiere hacerte rico ni millonario, ni quiere darte marido ni marida, ni nada. No, Él quiere llevarte al Salvador. Allá es donde te quiere llevar, punto, para de contar. Pero no lo aceptamos. Y no lo aceptamos, ¿por qué? Porque ignoramos para dónde va. Yo me imagino diciéndole al viento, espere, ¿para dónde va? Depende para dónde vaya, me le subo. Si va para allá, no, para allá no voy. No, amada iglesia. Y eso es lo que nos detiene en la vida. En la vida nos detiene porque Dios, amada iglesia, a través de la palabra, a través de tu devocional, a través de tu oración, Dios te dice que te tienes que mover con el Espíritu. Y el Espíritu se mueve y tú ves cosas. Tú las ves que se mueven y Dios te está diciendo, hágale papá, muévase para allá. Pero tú no. Y silba, eso parece una serenata, mi hermano. Muévase. No. ¿Y por qué no lo aceptas? Porque es que Dios no te está mostrando para dónde te va a llevar. Dios no te muestra. Dios te dice, cree, confía en mí. Te llevo a verdes pastos, pero confía en mí. Amén, iglesia. Dios nos mueve a nosotros a donde nos conviene. Él nos lleva al lugar donde nos conviene. Y Jesús es lo que más nos conviene. Tener ese Salvador, tener ese consejero admirable, es lo que más nos conviene. Él nos conviene su voluntad. Llévame donde sea. Señor, llévame donde sea. Porque la voluntad de Dios es perfecta. Amén, iglesia. Ahora, solo si hemos nacido, porque escuche lo que dice, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. ¿Sabe qué significa nacer del Espíritu? Nacer del Espíritu significa nacer de nuevo. Y la única forma para nacer de nuevo es haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Amén, iglesia. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, si hemos nacido de nuevos, ya no escuchamos el silbido de la interrupción del Espíritu Santo, sino que sentimos el fluir, el mover del Espíritu y con Él nos dejamos nosotros llevar. Amén, iglesia. La segunda forma como se manifiesta el Espíritu Santo como viento de esperanza es que el Espíritu Santo avanza contra viento y marea. ¿Usted ha entendido, ha escuchado esa palabra? Contra viento y marea. Eso significa que no hay obstáculo que Él lo detenga. Si usted deja ese edificio quieto allí, tarde o temprano, el viento lo tumba. Pasarán siglos, milenios, pero el viento no va a cambiar de dirección porque el edificio está interrumpiendo su paso. No. Y eso en la naturaleza nosotros lo vemos, amada iglesia. Dios nos dice en la misma palabra que si nosotros queremos ver a Dios, miremos cómo Dios se manifiesta en la naturaleza. La naturaleza habla de la grandeza de Dios, que el hombre ha modificado esa naturaleza, ha cambiado esa naturaleza, ha afectado esa naturaleza, es una cosa. Pero nosotros vemos que todas esas inundaciones, que se desbordó el río, no es porque es que está lloviendo mucho, amada iglesia. Desde el día en que la tierra fue creada por Dios, desde el día en que los mares y los ríos se hicieron, los ríos se han desbordado. Porque ese es su curso normal, porque esa es su voluntad. Y los ríos se desbordan con un propósito. Si usted no lo sabía, tienen un propósito. No es desbordar, no es acabar, no es destruir. El propósito de los ríos es todo el sedimento que Él trae, lo quiere llevar a la tierra para que esa tierra sea productiva en beneficio del hombre. Pero, amada iglesia, el hombre destruye todo eso. El hombre interrumpe, el hombre hace surcos, hace palafitos, hace cosas y obstruye todo eso. Y el río siempre quiere salir, siempre busca su curso. Nosotros lo vemos. El Espíritu Santo va a avanzar en tu vida
contra viento y marea. Es decir, que la voluntad de Dios por encima de todo eso se hace. Por encima de la voluntad del hombre. El propósito de Dios se cumple, amada iglesia, aún en la terquedad. Le estoy hablando, 65 años. Y no le estoy mintiendo, 65 años. Y yo solo tengo 66. El que entendió, entendió. Si tú no corriges esto, si tú no cambias, si tú no haces esto, si tú no ves, mira, la vida, los problemas, las circunstancias adversas van a avanzar como el Espíritu Santo, contra viento y marea. O te llevan al cielo o te llevan al infierno. O te llevan a la victoria o te llevan a la ruina. Pero nosotros no entendemos. No entendemos. Nosotros vemos a los jóvenes de hoy en día, con mi esposa solo nos mirábamos nomás anoche, hablando con unas jovencitas. Y nos mirábamos y solo como que... ¿Y dónde está el propósito? Les decía yo. Ustedes no se mueven con un propósito. ¿Para dónde van? ¿Cuál es si el propósito? No, yo quiero conocer el mundo, maravilloso, pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Tenemos nosotros que entender el propósito de Dios, porque ese es el propósito que se va a cumplir en tu vida, no el tuyo, no el que tú te pongas. Amada iglesia, mire, usted está viendo un testimonio. Yo juraba y yo creía que cuando iba a tener 40 años de edad, iba a cumplir mi propósito, el mío personal. Y yo decía, cuando yo cumpla 40, casa, carro y beca y feliz. Amada iglesia, llegó a los 40 y estaba completamente arruinado. Arruinado, tirado en el piso, sin hogar, sin hija, sin esposa. Alcoholizado, perdido de las deudas, completamente tirado, en un baño llorando, clamándole a Dios, pidiéndole al Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo le doy gracias a Dios, que en ese momento mi espíritu fue receptivo, porque yo hoy no me veo qué hubiera pasado si yo no hubiera permitido que Dios me cambie el curso de mi vida. Yo no sé qué hubiera pasado en mi vida. No tendría el hogar que tengo, no tendría la familia que tengo, pero ya uno de viejo, porque nosotros vemos muchos viejos, 65, 70, 80, 90, 100, 120, 180, yo no sé cuántos años tengan, y llegan a tratar de cambiar sus vidas. Claro que Dios tiene el poder para hacerlo, pero ya tú no tienes el poder para hablar, ni siquiera para confesar tus pecados. No, Señor, yo no me puedo arrodillar porque, la artritis, el reuma ya, no, Señor, yo no me arrodillo. Donde me arrodillo, mejor que abran un hueco y que me entierren allí. Cuando Dios nos está hablando desde el momento en que tenemos fuerza y que podemos hacer cambios, porque Él lo que desea, amada iglesia, es que nosotros tengamos una vida hermosa. La vida es muy corta. La vida es muy corta. Y se está yendo así. ¿Quiere que le demuestre que se está yendo así la vida? Póngame atención, le voy a mostrar cómo la vida se está yendo. Le voy a mostrar, para que se dé cuenta. No se asuste con lo que va a ver y con lo que va a oír. Calmados, tranquilos. Pero es una realidad. Le voy a mostrar. ¿Se acuerda de la pandemia? Con tapabocas y nosotros, ¡ay, por las ventanas! ¡Ya! ¿Sabe cuánto tiempo ha pasado? 5 años. La pandemia fue hace 5 años. ¿A qué hora se fueron esos 5 años? Papito, mírese en el espejo. Usted está 5 años más viejo. El tiempo está pasando. ¿Y qué ayer era? Tapabocas por la ventana. Por Zoom, por cosas, conferencias, todo. 5 años de tu vida. 5 años. ¿Qué ha sido de mi vida en estos 5 años? ¿Para adelante o para atrás? El viento, el Espíritu de Dios avanza contra viento y marea. Pandemia, lo que sea, sigue avanzando, sigue avanzando.
Y nosotros somos los bobos que no dejamos que el Señor haga la obra ahora. ¿Qué sacamos con que el Señor termine la obra después? ¿Para qué una casa? ¿Para qué una casa? ¿Para qué un carro? ¿Para qué un trabajo? ¿Para qué una cosa cuando tú vas a estar sentado en una mecedora con Alzheimer? Disfrútalo ahora. Disfrútalo ahora. ¿Para qué uno decir, tengo toda la plata, puedo ir a un restaurante, puedo comer algo, puedo disfrutar con mi esposo, con mi esposa? Si estás en una clínica, no le vaya a dar comida. Ahí lo tenemos ensuerado ahí. Hágale. ¿Le gusta? Está caliente. Amada iglesia, por eso la palabra de Dios dice que solo los que se esfuerzan, solo los que se esfuerzan van a alcanzar a recibir las bendiciones de Dios. Número 3, el Espíritu Santo como un viento de esperanza. Recuerde, es un viento de esperanza. A veces nosotros creemos que, no, ya no, mi vida ya no tiene sentido. ¿Y sabe qué es lo que nos pasa? Y quiero decirlo especialmente, se lo quiero decir a los jóvenes. Los jóvenes en este momento, cuando son jóvenes, son sordos. Ellos no miden, no ven nada. ¡Ah! Porque ellos juran que no les va a pasar. Pero ya le acaba de mostrar que ya se le fueron 5 años. 5 años que se le fueron. Ellos juran que no, que van a ser hermosos y lindos. Van a ser toda la vida. Yo le decía a mi esposa esta mañana, le dice, ¿te diste cuenta que de esta niña que estábamos ahí, que la vimos hace 1 año, 2 años tal vez? Le digo, había en su carita, había inocencia, había amor, el abrazo, todo. ¿Y tú qué notaste ahora 2 años después? ¿Se ve la misma inocencia? ¿Se siente ese gozo cuando uno abraza? No, siente uno otra cosa. Siente uno una mujer de mundo. Siente, me estoy comiendo el mundo, me estoy tragando el mundo. Por Dios, amada iglesia, el viento del Espíritu Santo es una esperanza para llevarnos a ser lo mejor, para poder ser lo mejor. Y por eso Él nos anuncia con anticipación lo que va a suceder. Créemelo, amada iglesia, ahí donde tú estás sentado hoy, Dios te ha hablado, Dios te habla y Dios te sigue hablando de lo que va a suceder con tu vida. Que tú no lo quieras aceptar es otra cosa. Y la palabra de Dios siempre nos invita, amada iglesia, a ver a los demás. Yo tengo una expresión desde que recuerdo en esta iglesia. Nosotros tenemos que aprender en cabeza ajena. Aprender, porque lo que nosotros vemos que sucede a otros, también nos va a suceder a nosotros. También nos va a suceder. Y el Espíritu Santo te muestra, te anuncia lo que va a suceder. El Espíritu Santo te puede decir, si tú sigues como vas a terminar solo. ¿Me entendió? S-O-L-O. Y usted ahorita en ese momento dice, pues eso es lo que quiero, hermano. Es que estoy harto, estoy cansado de estoy cansado de esta, estoy cansado de esto. Y nosotros no valoramos lo que Dios nos ha dado. No valoramos a la familia, no valoramos a los amigos, no valoramos la iglesia, no valoramos las personas que tenemos al lado. Y dice, yo quiero estar sola y qué rico aislarme y qué. Pero cuando nosotros estamos en esa condición, amada iglesia, usted va a gritar por auxilio. Va a gritar. Y lo escucho ahora con ese amigo de 65 años que siente una soledad impresionante. Impresionante. Ya uno, ¿qué hace? A uno como que se le acaba el amor y comienza a sentir uno más misericordia.
más misericordia. Y yo le digo a mi esposa, amor, ¿qué podemos hacer? Dime, si hay algo que podamos hacer, yo estoy dispuesto a hacerlo. Y comenzamos a pensar en uno. ¿Y qué nos toca decir? Espíritu Santo, encárgate tú. Encárgate tú. Hazlo tú. Él nos dice lo que va a suceder. Miren el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 12. Lucas 12, amada iglesia. Y máxime ahora, ¿no? Con este tiempo tan... ¿Usted se ha dado cuenta que el mundo está totalmente convulsionado? Totalmente convulsionado el mundo. Lucas 12. El mundo, no Cali. No estamos hablando de Cali. No. No estamos hablando de Cali. Estamos hablando del mundo. El mundo, hay una convulsión en el mundo impresionante. Y nosotros tenemos que aprender a ver, hay que discernir, hay que mirar una cantidad de cosas que están ocurriendo. Lucas capítulo 12, versículo 54. Añadió Jesús dirigiéndose a la multitud: cuando ustedes ven que se levanta una nube en el occidente, enseguida dicen va a llover. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen va a hacer calor. Y así sucede. Hipócritas. Ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? Amada iglesia, ¿usted cree en la palabra de Dios? Empecemos por ahí. Si usted cree en la palabra de Dios dice que este mundo no va a mejorar. Si usted cree, dice que el mundo cada día va a ser peor y que cada día va a haber más enfermedades. ¿Usted se acuerda de la pandemia hace 5 años? Va a venir una peor. Porque la palabra de Dios dice que no van a venir pandemias, sino pestes. Pregúntele a un médico qué es una peste. Pregúntele. Habrá grandes tragedias. Habrá grandes... Eso no nos debe asustar. Eso no es para tenerle miedo. Eso no es para coaccionar a la gente a decirle, mira, el mundo se va a acabar, acepta a Cristo. No, eso no es para eso. Eso simple y llanamente es para entender el propósito de Dios. Debemos comprender el propósito de Dios. Debemos entender, y gracias, Señor, para aquellos que les encanta aferrarse a la vida y se quieren llevar hasta el colador del chocolate. Deben entender, amada iglesia, que Dios nos ha dado un tiempo de vida. Solo un tiempo de vida. Dios ya tiene diseñado tu tiempo de vida. Te dio la oportunidad de saber cuándo naces, pero no te dice cuándo mueres. ¿Para qué? Para que no vayas a sufrir de ansiedad. Pronto, ya me quedan 2 años. No. La palabra de Dios nos dice, vive y disfruta la vida, el día, como si fuera el último. Como si fuera el último. Amén, iglesia. Entonces nos invita a que nosotros podamos ver que todo lo que está en la palabra de Dios se cumple. Entonces vivamos la vida de acuerdo a las demandas que el Señor nos da. Porque recibimos señales. Vemos nosotros en nuestra vida, recibimos señales. Nosotros vemos cómo el sistema social, político, económico se va deteriorando y cada vez va a ser peor. Pero va a llegar un día en que el sistema va a empezar a resurgir y va a ser buenísimo y va a ser espectacular y wow, y gracias a este hombre maravilloso nos arregló el país, nos arregló la situación. La palabra de Dios dice que eso va a suceder, que eso va a suceder. Y ese hombre que nos va a solucionar todos los problemas, que te va a dar casa, que te va a dar carro, que te va a dar comida, que te va a dar todo, te dice, yo te voy a dar todo, y usted dice, ay, este sí es el mejor de los mejores, te dice, ven, yo te voy a marcar, para que lo tengas todo. Y usted, no solo aquí, márqueme acá, donde quiera, póngame todos los sellos que quiera.
Este es el que me va a salvar. Y cuando eso surja, viene el fin. Y Dios nos lo muestra. Yo no sé a ustedes, pero a mi esposa y a mí sí nos lo ha mostrado. Y le voy a enseñar cómo nos ha mostrado que eso va a ocurrir así. Cuando una persona es saludable como usted y como yo en este momento, excelente. Pero por X o Y razón nos enfermamos. Y los médicos empiezan a decir, cada día se está deteriorando más y más y más. Pues es un cuerpo físico. Es un cuerpo físico. Y todo lo que es físico y material llega a su fin. Punto. Y va feneciendo. Y ya se vuelve el enfermo, el familiar enfermo, ya incluso es hasta una carga. ¿Sí? Y eso se convierte así porque Dios está tratando tu corazón. Y te está diciendo, vete despegando. Hay que despegarse. ¿Cierto? Hay que despegarse. Despegarse es aceptar la voluntad de Dios. Listo, Señor, está en tus manos. Pero nosotros siempre tenemos una esperanza de que el viejito de 160 años se levante. Yo le hago una pregunta, ¿para qué? ¿A qué se va a levantar? Pero de pronto, en un momento determinado, el enfermo se sienta y amanece muy bien. Y el médico llega en la mañana a hacer su ronda y lo encuentra desayunando. ¡Wow! Lo veo muy bien, excelente. Venía tan mal. ¡Wow! Espectacular. Y al otro día se murió. Hemos visto muchas veces, por lo menos nosotros hemos visto muchas veces esa situación. Y eso es lo que pasa en un sistema religioso, en un sistema profético de la palabra de Dios. Hay tantos problemas y van a ocurrir tantos problemas, tantas cosas, que luego viene como un respiro y ese respiro es el que nos va a hacer engañar. El respiro. Porque no habrá, amada iglesia, usted en un problema, en una circunstancia adversa, le vende el alma al diablo. Cuando usted está pasando por toda esa tragedia tan grande, y si hay alguien que le dice, si usted hace esta cosita, esta situación, con una sábila, no maldigamos la sábila que es buena, con una cosa acá, con un pase, con un coso y una situación, usted se va a mejorar con una hierba y todo rara, la gente termina haciéndolo, amada iglesia. Porque seguimos con la terquedad del mulo, la terquedad del caballo. Pero hoy el Señor te está corroborando, amada iglesia, que la terquedad es consciente. Es decir, tú lo sabes, que la terquedad no es por ignorancia. Porque hay personas que tienen terquedad por ignorancia, porque no lo conocen, porque no lo saben, porque nunca lo han escuchado. Pero la terquedad, después de conocerla, es terquedad por ignorancia. Por los hechos que vemos que pasan en nuestras vidas, vamos discerniendo lo que va a pasar en nuestra vida. Por los hechos discernimos lo que Jesús quiere de nuestra vida. Lo que pasa es que nosotros o lo aceptamos o lo rechazamos. Por eso es que muchas veces el Señor nos grita lo que les dice hoy aquí a los fariseos. Hipócrita, porque el Señor nos dice lo que va a hacer y nosotros lo adoramos, lo alabamos, pero no lo hacemos. ¿Sí ve? No lo hacemos. Me adoran con su boca, pero su corazón está muy lejos. Y cuarto y último, la fe como viento de esperanza llega de repente. De repente. Usted recuerda esa bendición maravillosa de Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en lo que nosotros lo conocemos hoy en día como el tiempo de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 1,
Estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. De repente, ¡fum!, de repente, y se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía. Amada iglesia, el Espíritu Santo llega de repente, y cuando llega de repente, Él te toca, Él te transforma, te toca, te transforma, y Él reparte dones. Amada iglesia, hay momentos en los cuales usted y yo hemos sentido el poder del Espíritu Santo, ese fluir. No pierda esa bendición maravillosa de seguir sintiendo el poder del Espíritu Santo, de creer que fue, no sé, cuando la vi. No, cuando la vi no. Es el Espíritu de Dios, es la manifestación. Y cada vez que el Espíritu de Dios se manifiesta, a veces se manifiesta, amada iglesia, y se lo digo, a mí, ¿cómo se me manifiesta? Y se me ha manifestado el Espíritu Santo llorando. Y comienzo a llorar y llore y llore y llore. Yo le digo, llorar a moco tendido. Y yo me llevo un rollo de papel higiénico y lo consumo, porque llore y llore, y no sé por qué. Y llore, y llore, y llore, y desahogue, y llore, y no puedo hablar. No puedo, y me siento lo más indigno, lo más feo, lo más malo, y lloro y suplico, y lloro y boto todo, y en la medida en que uno va sintiendo que va botando todo eso, va sintiendo el fuego del Espíritu Santo, va sintiendo su amor, va sintiendo su compañía, siente uno que Dios está allí, amada iglesia. El Espíritu Santo llega a tu vida, te toca, te cambia, te transforma. Ahora tú dirás, yo nunca he tenido esa experiencia. ¿Por qué no la has tenido esa experiencia? ¿Sabes por qué? Porque no has confesado tu pecado, porque no reconoces, Salmo 32. No has reconocido, y si tú no reconoces, sigues siendo el mulo y el caballo que levanta los brazos, que adora al Señor, que alaba al Señor, pero no siente el fuego del Espíritu Santo. No lo sientes. Y por eso no te transforma. No hay cambios en ti. No hay cambios en la vida. Sigue siendo lo mismo. Es más, amada iglesia, usted ha escuchado y me ha escuchado a mí, que cuando usted se casa, díganme los casados. Yo me casé con mi esposa, con mi novia. Vamos a cumplir 45 años de casados. ¿Y se ha dado cuenta que nos vamos pareciendo? Hasta físicamente. Parecen hermanitos. Nos vamos pareciendo. Amada iglesia. Nosotros cada vez que vamos dejando que fluya el Espíritu Santo, cada día más, nos vamos tocando, en ese fluir, en ese toque, nos vamos pareciendo cada vez más a Cristo. Vamos siendo transformados, vamos siendo cambiados. Recibimos, con el toque del Espíritu Santo, recibimos dones, recibimos talentos, recibimos esas manifestaciones del Espíritu. ¿Por qué? Porque, amada iglesia, en nuestra vida sopla un viento de esperanza en este mundo tan convulsionado, porque el Espíritu Santo te está moviendo y mueve a Cristo, y Cristo te mueve, y Cristo te está llamando. Pero, amada iglesia, yo escucho todos los días escucho a las personas decir, pastor, yo tengo un llamado. Espectacular. Pastor, mi esposo tiene un llamado. Espectacular. Pastor, mi hermano tiene un llamado. Espectacular, qué belleza. Y si Dios te está llamando, ¿desde hace cuánto tienes un llamado? Hace muchos años atrás. ¿Y acudiste? ¿Lo estás ejerciendo el llamado? No, pastor, pero yo tengo un llamado. No, mamito, papito, usted lo que es un mulo, un caballo terco. Porque si Dios lo está llamando, ¿están golpeando la puerta? Sí, ya sabemos que está golpeando la puerta. Pues abra.
toda la vida Jesús llamando. Están golpeando la puerta. 20 años. Están golpeando la puerta. Sí, ábrala. Ábrala. Si hay algo que te está deteniendo, ¿por qué cuando yo tengo un llamado? ¿Por qué cuando Dios me está diciendo que haga ¿Por qué me detengo? ¿Por qué? Tengo miedo. No, es que yo no sé, yo soy bruto, no tuve escuela. La palabra de Dios dice, yo te instruiré, yo te guiaré, no te preocupes, yo te daré consejos, yo velaré por ti. Entonces, ¿qué debo hacer? Obedecer. No más. Entonces, deja que el Espíritu Santo fluya en tu vida. Corre a los pies de Cristo, confiesa tu pecado, que eso es lo único que hay que hacer. Hay que aceptarlo, hay que seguirlo, hay que proclamarlo. Y hay que llevar este mensaje. Hoy hemos recibido este mensaje. Lleve este mensaje a quienes lo necesitan. Cumpla con el papel de Cristo, cumpla con el papel del Espíritu Santo. Igual que el Espíritu Santo, vaya usted allá, a su familia, a su hogar, a su vecino, a su amigo. ¿Y qué tiene que hacer con él? Instruya como el Espíritu Santo lo instruye a usted. Guíe a su hijo, a su hija, a su esposa, guíe como el Espíritu Santo lo guía a usted. Dé consejos como el Espíritu Santo le da consejos a usted. Y cuide a otros como el Espíritu Santo lo cuida. El viento de esperanza que está soplando hoy en su vida, ese viento de Dios, debe ser guiado a los demás. Y para eso debemos dejar la terquedad del mulo, del caballo, y ponernos al servicio del Señor. Y el que lo cree, dice amén y amén. Y le da un aplauso al Señor.